La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches quizás, amados broyentes, bienvenidos a este programa de La Paella Rusa. Estamos aquí, pues, Guillermo López, que es el presentador de hoy, porque nuestra presentadora y líder espiritual, Lucía Márquez, no ha podido venir esta semana porque está involucrada en el proceloso mundo de las reformas del hogar, con lo cual esperamos verla aquí entre 1 y 50 semanas, ¿no? Con lo que tarde la reforma. Que y ya también, es va a contar ella, sí, ¿no? sí, sí, Que por eso, tenía por eso. ahí el seus Así truquis. que tiene mucha historia. Parece que los regalos que ha ido difundiendo han salido bien, en el sentido de que la gente ha venido, ha recogido el regalo y luego quizás se ha ido a su casa para hacer reforma en otro sitio donde le paguen mejor, pero ella está involucrada. Pero estamos los integrantes de La Paella Rusa y ha sido muy difícil conseguirlo porque está con nosotros Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Sí, efectivamente. Este programa no os voy a decir a qué hora se está grabando, pero os puedo decir que se iba a grabar mucho antes de cuando se está grabando. ¿Y Sí. el motivo, Marta? Bueno, de nuevo Renfe y los Muy servicios públicos de transporte sumado a un temporal que no ha ayudado. Has venido desde un misterioso lugar catalán hasta Valencia. Creo que se puede decir que has venido en el Euromed, porque no hay ningún otro sistema de transporte o línea férrea en la que venir desde cualquier misterioso lugar catalán que puedas pensar hasta Valencia. Y efectivamente, pues es el Euromed, que es esa venerable línea que en los 90 tardaba 3 horas. ¿Ha tardado? ¿Cuánto hemos tardado? ¿Cuánto hemos tardado? Pues a ver, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas. 5 horas, muy bien, bueno. No sé qué nos quejamos, total. La Genial. segunda y tercera ciudad de España, pues así bien Todo conectada. perfecto. Sí, un tren está súper bien conectado. Te como da los mucho años- tiempo para trabajar Claro, en el tren, habrás para llegado, ser vamos. productivo. Sí, sí. Claro. Ahora fue para este programa, el siguiente, tus clases, todo. Y tenemos aquí con nosotros a Andrés Boix. Andrés, ¿cómo estás? Hola, molt bé. De fet, del tema de l'Euromed, a mi el que em cabreja més ja no és tant que l'Euromed tarde de 5 hores cap amunt, sinó que Renfe, com s'ha generat aquesta dinàmica en què ja l'Euromed, en el millor dels casos són 3 hores i mitja, però normalment són 4 o 4 i mitja o 5 o fins i tot més, abans hi havia un parell de trens regionals al dia que te feien el València-Barcelona en 5 hores. ¿Cómo Sí, el sigue Euromed? habiéndolos, sigue Però habiéndolos. ja no són 5 hores. Ah, son 7. Ja, ara, Sí, ara són porque, 7. sí, I exacto. t'obliguen a més a fer un transbordament absurd en l'Amposta Aldea, Sí, pero por eso es tanto tiempo, sí, porque que tienes que és mitja esperar hora al més, siguiente tren. que és mitja Sí. hora més, i estàs ahí, que podria ser Voy a directe. seguir, sin ningún problema. No, però, i també han fet que vagi més lent, no? Però clar, a mi me fot molt, Claro, perquè... porque tienen que demostrar que no Clar. es viable y que tienes que ir al Euromed para gastar mucho más. en el Exactament. Euromed. A mi me fot molt perquè jo era molt d'usuari històricament d'eixe regional, perquè tardava Pero més o esas 7 menys... horas han superado tu umbral de resistencia. Clar, ¿ves? tardava més o menys 4 hores i mitja, 5. Si l'agafaves des del Cabanyal, 4 hores i mitja, i moltes vegades tenies la possibilitat d'agafar-lo en el Cabanyal, que és una altra cosa absurda, que jo no entenc dels Talgo i els Euromers de Que Renfe, solo paran en la... que no paren en el Cabanyal, no té sentit, Ya. perquè Bueno, donaries... pasamos por la estación, pero Clar, no... però no para, Son vull dir, 2 és minutos totalment eso, absurd, porque- no? Perquè donaries molt de servei Y i... porque ya va lento el tren y Claro, entre parar, que me suena. arrancar y Ya. empezar 2 minutos, no Por eso. pierdes más tiempo, no es que pierdas ahí. Però clar, aleshores, si tu estaves a prop del Cabanyal, com és el meu cas, te venia molt millor, podies fer-ho en 4 hores i mitja, podies anar en la bici al tren. Sí, pero todo eso me haría un mensaje erróneo, Claro. Andrés. Y Es ahora- un mensaje de podéis no ir por el Exacta- Euromed en el sitio exactamente. más caro, que es lo mismo que pasa con el AVE a Madrid desde Valencia y lo que pasa con todo. Clar, aleshores, me fot molt, sobretot això, que ara s'ha convertit en inviable el regional, que a mi Bueno. m'agradava molt. Bueno, Y que además a nivel precios, el regional son como entre 20 y 30 euros, que Clar, ya dices... que no és "Pues barat, que el no és Euromed barat". Son casi 70 Clar, clar, euros però de no. viaje. També m'agradava més el regional per tema del preu, evidentment. Claro, claro. Jo, de fet, a mi me passa una cosa, crec que a tu te passa també, que jo darrerament quan vaig a Barcelona no estic agafant el tren. Jo vaig en autobús. Yo cojo... Es que el bus son 30 euros y son 4 horas y a lo Que no mejor puedes te hacer toca nada. un bus sin baño, que eso es lo peor del mundo, porque encima tienes que parar, te dejan en una gasolinera... Entonces, yo es que he encontrado un truco. A mí me cuestan 30 euros los Euromeds. Ah, mira. He hackeado a Renfe. Ah, però quin truc hi has agafat? Perquè clar, Nada, això és el preu del bus. Sí, Però és que el bus fins ara, els 2 últims anys, estava costant que feies per pagar 60 euros Sí, i tenies ja. tota la Sí, resta de sí, vades. sí, Era sí. molt guai, eh? sí, pero I tardaves el yo mateix ahora he pràcticament. descubierto es un abono colaborativo que descubrí leyéndome Abono colaborativo. entradas de la web de Renfe, ¿vale? Y entonces tú pagas 240 euros y te dan 8 viajes en 4 meses.
Bueno, Pero claro, te si dan lo todas las, gastas, o sea, te dan wifi del tren, te dejan elegir, o sea, es una maravilla. sí, es para entonces- viajero habitual, digamos. Sí, ¿no? espera viatger habitual. Me Y encima lo puedes me gusta que compartir. no lo encontraste porque Renfe hiciera mucha promoción No, de ese no, bono, no, no. sino en un blog ahí oscuro, Sí. oculto, enterrado. Sí, y tengo que decir también que les envié un correo incluso preguntando en plan, oye, ¿tenéis alguna oferta o algo? Yo no supuesto. puedo pagar El tanto silencio dinero. por respuesta. Y entonces encontré eso y ahora me cuestan 30 euros, que es lo que cuesta el bus si Sí, no coges el es el bono. que- Entonces estoy medio contenta. Sí que es verdad que, claro, pues días como hoy, pues no. Pero es que es surrealista que llevad del bono este que Marta, mira, aprofita... Valga i más així. del doble el tren que el autobús. Clar, no? Però hi ha el remat és de veres que a dia d'avui pràcticament l'autobús és que te fa el mateix servei perquè arribes en el mateix temps i hi ha moltes més freqüències, perquè una altra història és que hi ha superpoques freqüències. Claro, Que yo de hecho cojo bus porque el último tren de Valencia a Barcelona salía a las 6 de la tarde. És que Entonces claro, cuando claro. tengo algo que acaba más tarde de las Ya 6, no pues puedes, ya cojo no bus. puedes ir. Sí, és surrealista. És Bueno, que... porque no es Madrid. En Madrid el último sale a las 9, creo. A las 9:30 por ahí. sí, Y entonces ya es una cosa mucho, puedes pasar el día en Claro. Barcelona, si es necesario, exacto. o agotar la jornada en lo que tengas que hacer y luego te vas y llegas tarde, pero bueno, tampoco llegas a las 4 de la mañana. Bueno, salvo Sí. en días como hoy, que llegas a 4 de la mañana. L'altre dia vaig veure en Twitter que compartia el president de Renfe l'última actualització de quan estarà el corredor mediterrani Ja. fet complet, teòricament, entre València i Barcelona. Diuen que això que havia d'estar fet en 2007, no? I ara han dit que sí, en 2027. Bueno, pues Y- estamos ya ahí, estamos ya ahí. I la previsió és que en el moment en què estiga això ja acaba del tot, per fi podran posar més trens i aleshores no només se reduiran els temps de viatge, que Sinó potser no que se más redueixen freqüència. massa i acaben sent 2 hores 20, o que és que no passa res, en 2 hores 20 arribes i ja està. No? Però- Lo que estamos, per això- ¿no? Pues, Però sobretot és que aleshores el tema que és de les freqüències, que és una vergonya, doncs em posarà més Renfe i ja han manifestat interès tant Iryo com Wigo por meter también ahí. per posar també trens, perquè és que, clar, una altra cosa que potser no sap la gent que no és El monopolio de valenciana Renfe. és que llevat de les línies d'alta velocitat, que per obligació a més d'Europa i tal, no sé què, Renfe sí que ha de tractar de pagar el cànon, pagar totes les despeses i que siguin rendibles, i més o menys tota l'estructura d'alta velocitat de Renfe és rendible, o sigui, guanya un poquet de diners. Hi ha algunes línies que guanyen molt, Madrid-Barcelona, Madrid-València, altres que perden un poquet, però més o menys ho compensen, no? Però llevat d'aquestes línies, la resta de línies, que són molt antigues i tenen poques freqüències, un trànsit tal, són molt deficitàries. Menys una, que és València-Barcelona, que és una línia on Renfe guanya una quantitat de pasta Claro. sideral. Hombre, es que 70 euros el dedica nada a viaje. mantenimiento, Pero es eso. carísimo, porque Exacto. te venden que es una especie de semiave y es un Exactament. intercity, en realidad. Sí. Però bueno, això l'avantatge que té és que estan molt interessades aquestes empreses privades en entrar, perquè clar, veuen que sí que hi ha negoci. Hombre, es porque a ver, que hay mucho tráfico de personas. Evidentemente. ¿no? Sí, Todo además eso. cuando es temporada alta, o sea, épocas como Navidad, yo he visto billetes por 120 euros. Sí, o sea, sí, yo- Valencia-Barcelona es que no tiene ningún tipo de sentido. Per això. O sea, Aleshores, és una línia en la que previsiblement el dia que estigui acabada, que no serà 2027, encara que han dit Marsella això, me parece muy bien, pero creo que antes, por eso pesar a vosotros, pues un poco señoritingos, Mm. la posibilidad de ir por Madrid. Porque es que Sí, es una sí, sí, posibilidad está que claro. empezáis a estar sobre la mesa, ¿no? Porque por Madrid es 1 hora y media, un poco más, hasta Sí. Madrid y luego 3 horas hasta Barcelona, más o menos, esos los tiempos que has tardado tú de Valencia a Barcelona. El problema és que ara has de canviar d'estació en Madrid, perquè l'AVE de València te deixa en 2 hores o 2 hores i més en... son diferentes. Ah, son diferentes estaciones. o sea, te deixa en verdad. Chamartín per les obres i si és d'Atocha, i aleshores has verdad. Hay d'agafar-te un rodalía. que bajar a Tocha para luego Ah, irte fíjate. hacia Barcelona. Ya. Aleshores, si quadrara... Pero bueno, luego 300 euros. 300 euros ir de Valencia No, a no, a Barcelona. l'inrevés, és superbarat. Bueno. És superbarat perquè València, Hombre, València-Madrid són 10 Ah, bueno, euros, claro, claro. Sí, són 10 pero- euros, Porque i Madrid-Barcelona tienes són competencia, hay 20 o 30 també. O sigui, Es verdad, depende en de- realitat, es verdad, es verdad. Has venido aquí con un plan infalible, pero igual te está pasando otro plan infalible. Sí, Mm. sí, sí. Ir por sí. Madrid, que al final es la solución para todo. Sí. Sí. Bueno, pues ¿sabéis quién no llegó tarde a ningún sitio porque no iba al Euromed, sino que iba en su jet privado, muy ufano de haberse conocido y pensando que tenía el 9 en el bolsillo? Sí. No, María Corina Machado, no. Donald Trump. En su Donald jet Trump. privado, no, Guillermo. Bueno, en el Air Force en One. el Air Force One, que és un Sí, sí, una manera de- superavió molt gran. Y además estatal, público, Sí. muy bien, digo público. Pues ahí estuvo Donald Trump con 30 líderes mundiales que elegidos personalmente por Donald Trump para pasar por el aro y para adorarle con su plan de paz, que nadie sabe muy bien en qué consiste, salvo en que al final hacen lo que llevan suplicando los palestinos 2 años que hagan, ¿no? Que es que intercambian los rehenes y se acabe la pesadilla. Y bueno, gracias a Donald Trump se acabó la pesadilla. Ja veurem per quant de temps, perquè no sé vosaltres, però jo
A ver, ese resort no se hace solo, así no van a tener resort. Claro. Yo lo que recuerdo es que el De plan... hecho, yo recuerdo que Trump en su evento organizado por él mismo y para él mismo ya dijo que era como... Está muy contento de que haya paz en una zona donde todo el mundo quiere colaborar ahora para la reconstrucción. Todo el mundo. Claro, muy bien. Como el Carlos Mazón de Oriente Medio, Donald Trump. A mi me pareix que normalment el que anem a veure en unes setmanes és que Israel probablement continuarà... A ver, ya ha salido. Ha salido que unos drones han matado ya a unos palestinos que estaban volviendo a su casa. Ah, molt bé. Pues vale. Muy bien. I no han dit que ha sigut Hamas? No ha salido la palabra. No ha salido la palabra. No, perquè normalment israelí en aquests casos te diu no, nosaltres no hem sigut. I quan hi ha evidència de que algú ho ha fet, sí, haurà sigut Hamas. No? Era, al principi de la guerra era això dels hospitals o tombar edificis, això és Hamas. I hi havia reportatges en el New York Times i en el País explicant que clar que era Hamas, que ahí feien ells com se diu, el fact check. I no sé, vull dir, jo la veritat és que veig que tothom està molt content i me pareix que, bueno, almenys han intercanviat els hostatges, això està bé, ja... tienen 2.000 palestinos más los que tienen que volver a intentar disparar o capturar para meterlos a otra cárcel y en cambio han recuperado sus 20 rehenes. Però jo el que no entenc de tot això és el que dius tu. Això és una festa que s'ha muntat Donald Trump per a tractar d'aconseguir probablement el Premi Nobel en part. ¿no? Pero fue después, ¿no? De que saliera... Sí, pero ya estaba montada la festa. Ya lo tenía organizado, claro. El wedding planner lo tenía ya. De hecho, a ver, el encuentro con Sánchez es un poco el abuelo ahí emocionado porque está todo el mundo adorándole. Y en plan, hoy no es día para hablar del 5% del PIB y de la OTAN. ¿Qué tal, sí, Pedro? Total, no, pero si va a ser día també li ho va dir. Pero lo dijo de, vamos bien. Lo dijo en positivo. Sí. Lo dijo, vamos bien, es que te voy a echar, cabrón, mi 5%, tienes que pagar. A mi és que m'agrada molt, sobretot, o sigui, m'agrada des d'una perspectiva de verbena i de ridícul, però per què els líders europeus o internacionals es presten a això? És que no ho entenc. Per exemple, en el cas de Sánchez. O sea, ¿qué guanya Sánchez estant ahí? Trump, hombre, de bon rollo, Trump de bon rollo. Que ganan respetabilidad. Ya, pero es que es mentira. Trump de bon rollo le digo a Sánchez allí, lo único que pensaba era, seguro que en su cabeza está pensando, estoy yo aquí y Feijóo no, que se joda. Claro. Todo el rato. Pensaba eso, porque era como, si no, ¿para qué va a estar aquí? A ver, esto es un tema que al PSOE le beneficia porque hay una mayoría social bastante clara que apoya a Palestina, al menos en la situación actual. También gente que puede estar muy hasta las narices de Pedro Sánchez, incluso que puede estar tentado con irse a la abstención o quizás irse, por Dios me lo quiera, al Partido Popular. Y esto para ese tipo de votante va bien. Pero también es respetabilidad de Pedro Sánchez. Pero yo me planteaba, a lo mejor soy demasiado radical, pero cuando en un futuro todo avance y Donald Trump se deje la presidencia y se monte una empresa de construcciones y se haga un resort allí y veamos cómo al final el pueblo palestino acabe siendo masacrado igual... ¿A Sánchez le renta tener una foto? ¿Le sale rentable tener una foto dándose la mano con él? Él dirá que él hizo todo lo posible para que eso no sucediera y que la prueba es que al día siguiente entonces sacará la imagen de Trump diciendo págame el 5%. Y Sánchez lo tiene bien ahí. Porque Sánchez ha sido el líder europeo más contestatario, tanto en Palestina como lo de la OTAN, porque vive de eso. Vive de buscar enemigos exteriores que justifiquen que le tengas que votar. O sea, porque no me votes a mí por mí, que no me votaría a nadie. Vótame a mí para que no vengan estos. O votan a mí para que no venga alguien que le diga que sí a Trump en todo. Entonces, ahí yo creo que Sánchez precisamente era una gran ocasión para él. Sí, jo una de les persones que m'agraden més del nucli radiador, perquè jo crec que tots tenim els nostres fans, no? I jo, un dels meus preferits és Ramon Espinar. Que Ramon Espinar una vegada va trair Pablo i Podemos i se va fer a mogolló de sumar. Aleshores, totes que saltó el estrellato porque su padre era alto cargo de Izquierda Unida que tenía las tarjetas black y que estaba en el Consejo de Administración de Caja Madrid. De protección oficial, qué suerte. Sí. Vaya. Por su padre cobrando las tarjetas black y tal. Y este chic té tres característiques o quatre. Una és eixa, no? Que és Nepo Baby... És Nepo Baby. De la izquierda. De la izquierda. Nepo Baby de Caja Madrid. Nepo Baby de Caja Madrid, que això mola molt, que és molt del Madrid, que li agrada molt el ciclisme, i que va ara, gràcies a que se va enfrontar a Pablo, és un dels enemics de Pablo, i aleshores malparla de Pablo, està tot el dia. Aleshores estan en totes les tertúlies i porta molt de temps en totes les tertúlies. Menos a Canal Red va a todos los sitios. Exactament. I a més vas pujant, no? Primer estava en Mediaset, després en A3 Media, i ara ja està en Televisió Espanyola, perquè ha passat de criticar a Pablo molt ara ja directament menjar-li el rabo a Pedro Sánchez monumentalment. Aleshores, en totes aquestes setmanes a mi m'agrada molt que Espinar, que està en esta línia, i
directament ja, sense vergonya, no? Ell va... És que m'encanta el seu compte de Twitter. Va pujant les intervencions que fa en les tertúlies de la televisió espanyola, perquè ara està en totes. Habla de sí I mismo. aleshores ell porta 2 o 3 setmanes explicant bàsicament, des de com són estos que eren de Podemos i que són intel·lectuals, no? Aleshores explica, en la geopolítica mundial actual hi ha 2 focus de poder. Un és Donald Trump i l'altre, el contrapoder a Donald Trump a nivell mundial, internacional i geopolíticament, és Pedro Sánchez. És Pedro Sánchez. Cuando pensabas que iba a decir China, no. No, Eso se Pedro cuentan, Sánchez. No cuentan. És Pedro Sánchez. I ho diu així, tranquil·lament. I diu, això és tota l'obligació de qualsevol persona que estigui contra Donald Trump és estar amb Pedro Sánchez. Vale, ese és el discurs, i ese és el marc mental. I este tio el publicita i Televisió Espanyola li paga 15.000 euros mensuals per fer-ho en totes les tertúlies. Molt bé, guai. Però la qüestió és, si això és el marc mental que ells volen vendre, Con no eso, has d'anar. ¿sabes? ¿Crees que no podrá pedir otro piso de protección oficial? Andrés? Seguro, Hombre, seguro, pues parecería mal, seguro, parecería un poco sí, sí. aventurado, Hombre, porque con el eso es- sueldo que tendrá ahora en todas eso las es pan para hoy, tertulias, yo hambre creo para que ya no mañana. hace falta que sea de protección oficial, que se vaya a una urbanización o algo. Però la qüestió, aleshores, és si això és el marc i el marc que volen vendre, jo crec que no ha d'anar Pedro Sánchez. Però- perquè quedes malament, Ja. perquè vas ahir, guanyes respectabilitat, però si al dia... I a més, te'n vas a Àngels Barceló i li expliques a Àngels Barceló jo somos amigos de toda la vida, amigos de toda la vida. I mentre estava dient això, Trump estava alçant-se de matí per dir estos de España los quiero tirar. És que quedes... És tot ridícul. Jo, sincerament, crec que no perds res no anant. I quedant, com que no vas, passes de tot, ni perds tu, ni perd el teu país, si no li Pero vas es, que a fer si, res. pero es que si no vas, cuando están yendo todos los países árabes, están yendo otros países europeos que más o menos se han acabado alineando con España, como el Reino Unido, que acaba reconociendo la autoridad palestina, es como muy... O sea, ¿por qué no vas? Exactamente, ¿cuál es el argumento? Que, Ya, Que no estàs a favor d'eixe pla de pau. Ya, pero perquè es que no eso te pots va a estar a rentar- favor eso d'eixe te va pla a de pau. rentar dentro de 3 años, como decía Marta, cuando ese plan de paz O se de, vea- o de 3 mesos, o de 3 Guillermo. meses se vea totalmente que es una filfa, pero tú tampoco podías saber, en teoría, que era una filfa en el momento de firmarlo, creo yo. Tu creus que no se sap? No, Yo es que- no sé, Pero eso te dic, pero todo no el mundo puedes sabe. decir con Yo absoluta certidumbre. sigo sin acabar de ver, que a lo mejor sí, porque no conozco al votante del PSOE, pero sigo sin acabar de ver que le esté reportando, o sea, yo no veo que la gente, o al menos la gente que tengo yo más cercana, que es nuevas generaciones, que es quien más está manifestando y tal por el tema de Palestina, yo no veo que asocien a Pedro Sánchez con la causa. O sea, porque al final, así hasta Reino Unido lo ha acabado reconociendo como Estado palestino, significa que realmente está, o sea, el lindar está muy alto y además es que, o sea, también tiene todo esto de, pues, cuando tuvo el escándalo con el tema de las ventas de Israel, o sea, me refiero que no veo que Pedro Sánchez vaya a sacar tanto rédito del tema de Pero es que Palestina, ese porque votante que no dices veo... tú no es votante del PSOE, como bien dices, entonces ese votante a Pedro Sánchez le da igual. Porque ese Ya. votante es un votante Sí, que o sí, bien se puede va a ir a ser sus eso. socios, o bien, con un poco de suerte, si sus socios están suficientemente débiles y Vox es suficientemente amenazante cuando lleguen las elecciones, se irán al PSOE. Serán PSOEizados Ya. porque será lo único que quede. Que ese es un poco Sí, el, sí. el planteamiento de... El planteamiento, entiendo, de supervivencia del PSOE, pues es lo único que pueden intentar hacer. Es decir, o sea, siempre va a haber un votante a la izquierda del PSOE para el cual el PSOE no es suficiente, cosa que no me extraña, por otro lado, pero quiero decir que... Y en eso tampoco, pero he de decir que para lo que es el PSOE, en esto, a mí sí que me da la sensación de que se ha posicionado bastante claramente con Palestina, ha sido bastante crítico con Israel. Y de hecho, pues en Israel, pues eso, han retirado al embajador, hay enfrentamientos constantes. Es decir, que sea un teatrillo en parte, pues probablemente sí, pero solo en parte. Entonces yo creo que ahí, o sea, para lo que es o sea, por ejemplo, tú compararlo con Alemania, con su especial historia con el pueblo judío, y que siempre están apoyando a tope todo lo que haga Israel, haga lo que haga. Desde la derecha, desde la izquierda, desde donde sea. Sí, Aquí en pero... España no tenemos esa herencia, aunque también tenemos la expulsión de los judíos 500 años antes, Sí, sí. pero nos da igual esa herencia. Entonces, digamos que es un discurso más independiente de, digamos, esa sujeción al principio moral de los judíos, ¿no? Y de la protección de los judíos. Sí, sí, no, o sea, yo sobre todo lo pienso porque luego también hay ejemplos de países europeos mucho mejor que España, por ejemplo, Irlanda. Y, o sea, quiero decir que creo que la gente también tiene en mente como, vale, sí, Alemania pues tienen un problema con su pasado, pero luego también hay otros países de Europa que también lo están haciendo bien, o sea, tampoco creo, y es un poco lo que hemos hablado siempre, que tampoco creo que Pedro Sánchez, incluso fuera de España, se esté dando adalid de es el único que está contra Trump Se ve en que este escuchas tema. poco a Ramón Espinar, porque eso es lo que Claro, está claro, diciendo. pero eso digo, que es lo que no entiendo. Y Televisión Española, y Es un Televisión líder Española. mundial, que pasa es un líder mundial. Clar, però jo pense com Marta que si tu vols
transmetre aquest missatge has de marcar més oposició i te l'has de jugar. És a dir, perquè el que dius tu, d'alguna manera, és a lo millor jugar a assegurar. No? Vaig a tractar d'assegurar aquest votant de centre per a minimitzar les pèrdues en la situació política en la que estic, però bueno, si tu el que aspires és a construir un relat en el que tractes d'aconseguir una certa hegemonia, t'has d'arriscar. Y yo creo que... Claro, tienes que ser más radical, claro. Es que no está ni siquiera llamando la atención. La forma d'arriscar-te era no haver anat. No haver anat. Y a ver, no sé, si no vols fer-li... Si vols... Es que si no vas, el abuelo, vamos, te manda directamente las fragatas para que le pagues su 5% bueno, pero al día ya siguiente. Estaría, pero no es lo que quiere él, claro, o sea, ya estarían hablando de él. Haz como hizo Abascal el otro día en el Día de la Hispanidad. Ya, o sea, pero ya está hablando de él solo también. para que hablen de ti. Porque como ya. no está... Quiero decir, que es que ahí puede que no haya sido todo lo agresivo que pensáis que debería haber sido o de claro en su posicionamiento, pero por ejemplo lo de la OTAN a mí es que me ha sorprendido. Yeah. Que no sea tan acojonado como los otros líderes europeos, que aunque todos pensemos que es mentira y que están esperando a que Trump se muera o se vaya para dejar de cumplir el 5%, han dicho que cumplirán el 5%. Y esas cosas, cuando las dices, aunque no las pienses cumplir, luego no es tan fácil, porque te pueden perseguir con mucho más. O sea, por razones políticas y tal, por razones de que no piensa pagarlo, como me parece perfecto, pues ha dicho que no eso. Y eso sí que es una cosa que le ha posicionado muy claramente en contra de Trump y que yo creo que le está dando beneficios. ¿No? Supongo que la gente lo agradecerá. Dudo que haya nadie que diga, no, hay que pagar el 5%. O sea, sobre todo sabiendo lo que eso implica. Tú no pienses que anar ahí és anar a fer-li la pilota a Trump. Claro que es ir a hacer la pelota a Trump. I que la gent ho veu, que és que vas a fer-li la pilota a Trump. Sí, però la teua narrativa Maverick se cau si estàs anant no, ahí. No, porque al día siguiente Trump te pone en tu sitio que es el que tú quieres estar. No, i aleshores has anat a fer-li la pilota i encara així... Pero es que tú puedes decir que no has ido a hacerle la pelota, aunque haya sido a hacerle la pelota. O sea, digamos que él, ante Trump, va a hacerle la pelota para decir, no soy tan malo, no tengo dinero, no puedo pagar, pero aquí estoy para adorarte, amado líder, sí, y para además, lo que pueda, yo creo que la mera imagen esta del estirón de manos ya le ha salido rentable en el sentido de que aunque le esté dando la mano, sí que está, claro. Sí. Yo he visto hasta vídeos de IA donde ponen a Pedro Sánchez y diciéndole, ¿quieres estirarme, naranjito? No sé qué, és muy gracioso. Quiero decir que sí que ha conseguido ese relato. Ves que està tothom molt preocupat per els estirons eixos de mà de Trump, ¿no? Sí, es gracioso porque... Con Macron era súper ridículo, como está ahí pegándose de un lado para otro. Tal. Sí. Però si Macron se'n va al gimnàs els dies d'abans i se fa fotos en el gimnàs preparant... Heu vist les fotos de Macron? Marta les ha vist. Para hacer un tirón más fuerte. Marta ha vist Macron en el gimnàs fent-se fotos a la fotògrafa esa que té de l'Elisi, ¿no? Ahí posant ahí el visos ahí. Sí, pero el problema es que Pedro Sánchez es como tan alto y todo el rato está sonriendo que es que la mera postura que tiene ya es como ha ganado. Sí, penses que ha guanyat? Jo crec que ahir li ha salido bé. A veure, vull dir, jo crec que en imatge és difícil perdre contra Trump. En imatge física. No vull ser... com diu Lucía Márquez això? Edatista. Edatista no, del físic. Quan és del físic? Body shaming. Body shaming, però no fer... No, bueno, però si tal vez más body shaming que Trump no hay nadie con los demás. No, pues això, aleshores, vull dir, és fàcil guanyar. Però jo he de reconèixer que ell se ho va muntar, estava, com dius tu, el rotllo de l'abuelo content, xocho, que està content, i aleshores era com era el seu dia, anaven tots a fer-li la pelota i a menjar-li la polla, aleshores ell va dir, jo passe de tot, i ahí va estar ell humiliant a cadascú. Sí, sí. I a mi me va agradar molt la humiliació a Macron i a Starmer. Me van agradar molt, no? Perquè a Macron és, on està Macron? No està en primera fila? Ui, Emmanuel, pues, con lo que te gusta estar en primera fila a ti. Y tothom ahí, ja, y Macron. Y la de Starmer me va agradar molt també. ¿Cuál fue? La de Starmer va a decir, Starmer, el Reino Unit, on està? I va aparèixer ahí. Así estic, sempre darrere de tu, president. Y él va a dir, puedo decirte. ¿Estaba por Erdogan también o no? Sí. También estaba. Porque a mí me gustó mucho el comentario, no en esta cumbre, sino uno pensé antes que le hizo a Erdogan en una cumbre con Turquía, me pareció maravilloso. Esto le podéis preguntar al presidente Erdogan sobre amañar unas elecciones, que de eso sabe un rato. Eso sí me pareció. El que ve sap del bon. Este es un tío que se lo tiene bien visto. I Erdogan. I bueno, claro, què va decir? Impertèrrito. Pues a mi això, jo les diferents humiliacions que ell tenia pensades i va anar fent, jo he de reconèixer que algunes eren divertides. Por eso, de nuevo, siguiendo mi hipótesis, ahí Sánchez sale bastante airoso porque no recibió ninguna humillación, sino que al revés fue una cosa bastante... Claro, es que el 5% y no sé qué. Claro, pero sí, ahí Guillermo tiene razón que el único comentario que hizo fue lo del PIB, que es lo que a él le interesa no estar de acuerdo con Trump. Entonces es como, es que siempre le sale todo genial. Sí, Sánchez, bueno... Marta, és que està en aquesta línia, no? Que ja hem comentat. No vota el PSOE, però algun dia podrà votar el PSOE per desesperació. Cada dia més a prop, De ser pesoizada. No només això, sinó que... No te preocupes, Marta, que todos hemos estado ahí. ¿Tú encara estàs empadronada en Barcelona? No.
No, bueno, Yo no sé nunca he si estado empadronada en Barcelona, de O hecho. sea, no tendrás la oportunidad Votar a de ella. decidir votar. No a ella, a Bob Pop. Ah, A Bob Ya, lo he visto. Perquè, clar, és que, clar, tu imagina que tu eres un votant d'esquerres i te ponen a Pop. arriba un moment que dius pues el PSC. Claro. Bueno, Yo lo sí, pensé o en el caso de los catalanes a Silvia Orriols, que últimamente también está ahí. Silvia Oriols, que peta, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hablar precisamente de encuestas, otro tema que teníamos aquí pendiente. Hemos quedado que Pedro Sánchez más o menos, bueno, quizás ha ganado, quizás no ha ganado su pulso, quizás le ha salido bien, quizás no. Han salido bastantes encuestas. Una del CIS que dice que todo va de lujo para Pedro Sánchez porque le lleva 15 puntos de ventaja al Partido Popular. Que entre el Partido Popular y el PP a duras penas suma lo mismo que el PSOE en solitario. Y que, por supuesto, en ese contexto, vamos, el PSOE lo tiene hecho, como siempre, y sin Además, ningún problema. A mí me encanta como el comentario de toda la derecha mediática que está siendo. No entendemos por qué no convoca elecciones desde Claro, Egipto y ya. tienen Quiero decir, razón, ya, es que que las tienen razón. convoque ya. Si el Centro de Estudios Oficiales es mucho más serio y riguroso que cualquier medio de comunicación con saber qué intereses especiosos está publicado esos datos, yo convocaría. Cuando Home, no puedes encara pots pujar més. Bueno, ya, Encara pots pujar més. Si però li està con anant eso Ahora te tan puedes bé, deshacer de sumar y ya clar, está. si li bueno, està ja, però és anant que- tan bé, tu, Bueno, fins a la majoria vamos a darle absoluta. un par de encuestas más. Vamos a darle un par de encuestas más. Pero, desgraciadamente, esas encuestas en los medios no dan los mismos resultados exactamente para el Partido Socialista. O para el Partido Socialista, un resultado que tampoco es horrible, porque más o menos le están dando, pues dependiendo de la encuesta, pero entre 2 y 5 puntos por debajo del PP, más o menos. Lo que pasa es que, claro, luego al mismo tiempo se está produciendo, que eso también explica que se haya acercado al PP el PSOE, se está produciendo un incremento bastante claro de Vox, y lo que sí quedan machaconamente desde hace pues prácticamente un año y medio, o sea, desde poco después de las elecciones, es que sí que suman. PP y Vox suman, y que ahí no hay nada que hacer. Y quizás eso también influye en la no convocatoria electoral de Pedro Sánchez adelantada. A Pero la veure, pregunta es a quién le dais más credibilidad. no, i l'altre element que és interessant de les enquestes, i ahí sí que coincideixen el CIS i les privades, de manera que ahí probablement, El incremento de Vox. i que el PP també Està debilitat. està cada vegada més afeblit. O sigui, no només és que s'estigui incrementant Vox, sinó que s'incrementa Vox a partir Sí, d'una no, es erosió... un 45%, 45-50% de los votos, pero se está distribuyendo de otra manera. Clar. I que en un moment donat anem a començar probablement a veure enquestes, pot ser en breu, on directament Vox estigui per damunt del PP. Y ahí es donde quería ir yo, porque yo he elaborado una teoría sobre Pedro Sánchez, supervillano amable favorito, sobre qué. Claro, porque yo al principio pensé, digo, este hombre lo que quiere es intentar ser primera fuerza, que eso además os lo comenté en un momento dado, con suficiente ventaja para el PP. Entonces, claro, si saca un 35% de los votos, el PP un 25% y Vox un 15%, aunque sean un 40% de votos PP y Vox, claro, para eso tendrían que bajar respecto de cómo están ahora. La prima que te da ser el primero y además con diferencia respecto del segundo, pues posiblemente te lleva a un escenario parecido al que hubo en 2023 de no sumo fácilmente, pero sumo, porque los otros no suman y al final consigo camelarme a los catalanes, a los vascos, todos me votan y otros 4 años más de Pedro Sánchez ganándole pulsos a Donald Trump o a quien venga en Estados Unidos, ¿no? Y, pero luego he pensado, claro, que en realidad la apuesta es mucho más directa, que es quedó primero, queda segundo Vox, Ahí anem. queda tercero el PP. I què ¿Y passa? el PP? ¿Acepta ser presidente Ya. Abascal? No. O hace una gran coalición como en Alemania. Porque De una Estado, cosa de es que tal, Abascal ya. tenga 4 ministerios de opereta para poner toros por todas partes y que te derechice el discurso, pero ante la Unión Europea dar la imagen de sigue siendo un partido sistémico, aunque haya pactado con la extrema derecha, un partido de centro derecha al que gobierna, mantiene los consensos esenciales, bla, bla, bla. Y otra cosa, que no sea eso. Clar. Y sobre todo, algo que eso es lo que dirá el PP cara a la galería para justificar una eventual gran coalición, pero en realidad el problema del PP es que, evidentemente, si le pasa a alguien en su espacio político y se convierte en presidente del gobierno, el PP puede desaparecer en 4 años. O Hombre. convertirse en Ciudadanos. Que és el mateix que li va passar al PSOE en No, les no, claro, eleccions claro. eixes de Con Podemos, lo mismo, 2017 era lo de mismo con Podemos. que va estar a punt de superar-los. Sí. És a dir, si En Podemos... 2015 sacó el Sí. PSOE un 22% y Podemos un 20,5%, y en escaños hubo más diferencia, 90 y 69, pero vamos, estuvieron a punto de pasar al PSOE 2 veces en 2 elecciones sucesivas. Clar, aleshores, perquè les després ja s'alien amb Esquerra Unida i directament és 90-71, una Sí. cosa així, o Sí, 89-71. 85-71. Pues això, y en 85-71. votos un poco más de un punto. Això, vull dir, és molt poqueta diferència. Tots sabem que si això haguera passat, hi hagueren sumat. El PSOE nunca habría pactado con... el PSOE li haguera fet la gran coalició al PP i ja està. No, lo acabó haciendo, pero mucho más fácil. O sea, abstenerse para que gobierne el PP y ya está. Aleshores, en aquest cas, jo crec que és el mateix. És a dir, evidentment, ese és el master plan i l'única opció viable que a dia d'avui, potser canvien les coses en un any o dos, però a dia d'avui
l'opció per la qual intel·ligentment ha d'apostar el PSOE és això. És tractar de... Pues tiene que hacer que Vox siga creciendo. Exactament. Para alimentar a Vox. Alimentar a Vox. Alimentar a Vox com siga i en el moment en què Vox passi per davant del PP tens assegurat que seràs president del govern perquè en aquest moment el PP te farà president del govern. A lo millor Con fins i tot, abstención, con abstención. exactament, a lo millor fins i tot sense entrar en el govern. Simplement dient, no, Por força més votada, responsabilidad, força més tal, no sé votada, qué. tal, no sé què. I ja està. El que passa és que si PP i Vox sumaren majoria absoluta junts, el PP sí que se veuria obligat a entrar en el govern i fer gran coalició. Perquè no pots justificar simplement l'abstenció. No? Però bueno, però sí, jo crec que aquesta és l'estratègia. Jo crec que aquesta és l'estratègia. O sea, vull dir, i és viable. És a dir, no és viable. impossible. Ya. Es lo que pasa en Alemania. Bueno, no ha pasado exactamente así, ¿no? Pero es lo que pasa en muchos otros países. Pero no quieres dejar entrar a la extrema derecha. Entonces, un partido que gobierna con la extrema derecha en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos donde puede gobernar. No, es que yo tengo que un cordón sanitario a la extrema derecha. Home, és que la jugada a veces provoca això, immediatament provoca una crisi institucional en totes aquestes comunitats autònomes que governa. Per al PSOE és un escenari Es maravilloso. fantàstic. Sí, es lo mejor posible. O sea, si eso le sale bien, es tener más poder que en el 82 prácticamente. La qüestió és, això que hem vist així, que jo no he sentit en cap mitjà de comunicació, en Moncloa ho hauran vist? Hombre, pues sí, ¿no? Sí, ¿tú Digo crees yo. que sí? Hay bastante evidente. No sé, jo Es que això además no... es el único escenario en el que pueden gobernar, porque el problema es que para ellos que la sociedad española o el voto se ha derechizado tanto respecto de lo que... Claro, nosotros vivimos una ilusión, que es en abril de 2019 Pedro Sánchez convoca elecciones y entonces saca un muy buen resultado para la izquierda, que es 123 diputados el PSOE y 45 creo que sacó Pablo Iglesias. Era casi mayoría absoluta, pero bueno, con RC y con Bildu ya era mayoría absoluta. Y entonces se niega bueno, luego se niega a pactar, hay repetición electoral, pero es que en esas elecciones que la derecha tenía 3 candidaturas, en votos empataron. Entonces, claro, lo que pasó es que como estaban divididos en 3 las derechas y encima el PSOE ganó con bastante claridad, esas dos cosas les beneficiaron. Y desde entonces, Pedro Sánchez juega un sudoku con esa situación, que es una situación de gran igualdad. Que ya en 2023, si no recuerdo mal, ya en 2023 ya hubo más votos hacia la derecha. Luego, Pedro Sánchez logró quedarse votos de la derecha, como son los de Junts y los del PNV, para su investidura. Pero es que aún así la derecha españolista está tan fuerte, al menos según las encuestas, que ya no salen las cuentas. Entonces, claro, tiene que buscar darle una vuelta a la situación, porque el primer escenario que yo pensé inicialmente, lo que quiere este tío es ser primera fuerza y que los otros saquen un 22 y un 18 y entonces pierdan muchos escaños, no funciona porque, claro, tal y como está hecha la ley electoral en España, que privilegia a provincias poco pobladas, más bien conservadoras, ahí Vox saca su escaño. Claro, porque el problema es, el problema de ser tercera fuerza es que en provincias poco pobladas te cuesta sacar escaños. Y entonces tus votos, pues digamos, se malbaratan. Pero claro, en el caso de Vox no, porque Vox en Soria, sí, incluso en Soria, Vox en Teruel, en Cuenca, en Guadalajara, en Ciudad Real, ahí va a sacar su escaño, pero seguro, no, de totes por el maneres, tipo de votante que tiene. A veure, més o menys, si tenen un 20, 21, 22% cadascun, Se limita mucho eso. sabem més o menys els resultats quins són, que són els del PSOE i Podemos en aquest moment. És a dir, no arribarien. El problema no és tant si estan en un 20, 21, 22. Un 27 y un 22. Sinó o 24 i 25 un, 22, 23 un altre. Aleshores, És com estan arriben, ara. que és com estan ara. Aleshores, diguem-ne que ahí sí que normalment arribarien. Però no, jo veig la situació molt interessant perquè sí que crec que hi ha més eixides per a que Pedro Sánchez i el PSOE puguen aprofitar-se d'aquesta situació de les que a dia d'avui li sembla a molta gent. Perquè jo crec que aquesta opció la gent no la té al cap, perquè la gent s'ha tragat el discurs de Pedro Sánchez, la majoria de la investidura, la majoria de les esquerres, la gent ha perdut el mapa. No, que Pedro Sánchez, pero eso solo quiere seguir mandando. el día con que quien puga, sea. pacta amb el PP. Claro. O sea, tranquil·lament. No, I no, el Como tema... pacto con Ciudadanos, Pues no pactar 2 veces. Clar, però jo crec que això la gent ho ha perdut, ho té fora del radar. Porque I es Pedro meu el dubte- Progre, porque contrariamente a lo que Pero decís, Pedro el Progre se ha creado una imagen de Progre con cosas como lo de Palestina. No sé, no, pero Yo creo que no es tanto Pedro el Progre, sino también la deriva que está teniendo últimamente el PP. Quiere decir, a mí me es muy complicado que el Pepe amb PSOE el que ahora se estem acerque dient, al PP. Pepe amb el que estem dient que pactaria demà. O sea, sense cap problema. Claro, pero me O sea, refiero que si tienes en la cabeza Pedro Sánchez pro Palestina y en el otro lado está Ayuso diciendo que se vayan a votar Eso al es lo otro más lado. cojonudo de Pedro el Progre. Claro, Marta, claro. empieza a estar ya madura para ser PSOEizada. Totalmente. Eso No es creo, Pedro no el creo. Progre. Yo nunca votaré al PSOE. No es suficientemente progre para mí. Pero bueno, tolero a Pedro el Progre. Porque nosotros, mira, nosotros como son, tal. Y entonces solo hace falta Claro. un Ramón Espinar Exactamente. consiguiendo un
un piso de protección oficial para darte ese Ese empujoncito empujoncito. que necesitas para ser PSOE. En les próximes Hombre, a mí si me eleccions... tienen que en les dar algo que pròximes me den ele- un piso para No. votar al PSOE. En les pròximes eleccions totes les enquestes dient que Vox Que Sumar no entra. pot ser primera força Vox i clar, així el lío entre Sumar podem estar... I tu acabes votant al PSOE i de Pedro Sánchez perquè te diu que vol repetir la majoria de la investidura i al dia següent, pum, la coalició amb el PP. Amb el teu vot. Pero ¿sabes qué es lo Es que mejor? está dos- difícil, dos porque años luego está después Sumar dirás, también. Tampoco está tan mal. Porque ser PSOEizado de verdad es que hasta eso te parezca bien. Exactament, perquè l'alternativa quina era? Que ganara el Vox, que ganara Vox, que ganara Vox. A mí es que yo sigo aferrándome mucho para no votar al PSOE a este argumento de que reviente todo por dentro, es decir, que gane la extrema derecha si es lo que quiere la gente y que a partir de ahí la gente se active y hagamos algo. Entonces tengo como un escudo contra el PSOE. que Entonces es tu ese. última línea roja frente a la línea roja de Pedro Sánchez, de no permitir que la ultraderecha gobierne. De voler el caos, Sí. voler el caos. Pero además, o O sea, sea, Pero es creo que claro, eso es... también- Pero creo, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Vale, que ya he hecho Fíjate nada. que yo no me estoy dando cuenta. No estoy ¿eh? haciendo No, o sea, nada, esto- ¿no? Esto es una, vale. esto es una injusticia. Sí, 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 Injusticia, injusticia. Si no puedes, ya, ya vimos el otro día con Mireia Sí. que no, Ay, no es le verdad. cabían fácilmente. Son pequeñas. Sí. Que respecto al tema de. Bueno, esto, la de metáfora, Vox, la metáfora es que estáis encadenados a Pedro el Progre. Mm. Os guste o no. un poco Porque sí. yo entiendo El futuro de España está pero es que, encadenado. Marta, digamos que hay que tener muchos principios muy sólidos para mantener la posición que tú estás diciendo. Sí, o sea, yo porque creo. es una posición muy de destruir para construir Ya. y la mayor parte de la gente no se atreve a hacer eso. Pero es Porque- que yo porque creo que puede- también es porque una. puede pasar que destruyas y luego no construyas nada. Pero es una cuestión también generacional, yo creo. O sea, es que a mí me cuesta concebir a gente de mi edad votando al PP o al PSOE. Entonces, claro, o sea, partiendo de que mucha gente, o sea, Vox empieza a ser primera fuerza entre jóvenes de hasta los 24 años, sobre todo chicos. Claro, eso por una parte, y luego que a mí me cuesta mucho encontrar a gente de mi edad que vote al PSOE. Entonces, creo que es más una cuestión generacional de antes de plantearme la opción del PSOE, es la otra opción que es, Si pues, me permites, también ser pesoizado se basa también en la vergüenza de haber sido pesoizado. Entonces, hay más gente de tu edad. espera, que això està Puede sent ser, ja molt puede complicat, no Ser entenc l'argument. pesoizado, parte de ser pesoizado. Sí, es que habrá mucha quieres- gente que no lo quieres diga. reconocer que ha sido Ah, pesoizado. eso es posible. El famoso voto oculto, Sí. que yo creo que el voto oculto ya no es lo que era en la Ya. época de González, porque no hay 14 años de felipismo, etcétera, etcétera. Pero yo sí que creo que en determinados entornos puede haber un voto oculto y el voto de la gente que vota a la izquierda del PSOE, es un voto oculto de la pesoización puede darse. Sí, tu penses? Sí. A dia d'avui? Sí. Un grupo de A ver, amigos yo que creo todos que- votan a Sumar, a Compromís, a tal, no sé qué, el que es pesoizado lo va a decir alegremente. Sí, jo crec que no passa No, res. no lo diría. No? ¿Ves? porque está Claro. como el estigma de la PSOE. Claro. Ja. Sí. Pero sí que es verdad que yo pensaba que sí que es cierto que en las nuevas generaciones como que siento que al PSOE a lo mejor sí, pero por ejemplo al PP, o sea, Es teniendo inviable. Vox, es que yo Claro, no conozco no, a no ningún tiene joven, sentido. es Claro, que antes claro. votan a Vox que, Y que de al hecho, PP. los Y al- sondeos y sí al que vice, dicen y que al el PSOE vice. tiene mejor posición entre los Claro. jóvenes, mucha mejor que el PP. Claro. El PP lo que pasa es que entre los mayores de 45 y sobre todo de 55 tiene mejor posición que el PSOE. Y entonces compensa más o menos. Sí, que además en la encuesta esta del CIS ha salido también un dato como que el de la gente joven, como el 17% piensa que Franco, que con Franco se estaba bien o que no era para tanto y tal. Bueno, porque vamos, tenían pisos de protección oficial. Entonces, claro, eran propietarios de un Pero piso. a mí lo que me hace gracia es ahora en la televisión todo el mundo que se dirige a los jóvenes, o sea, contestémosle a los Explicándoles lo que jóvenes tienen que- diciendo que esa postura es de tontos. Básicamente es decirle a los jóvenes sois tontos, pero encima como a los jóvenes, como una Es masa una y un propuesta muy ente, ¿sabes? ilusionante para que los jóvenes digan, es verdad que tontos somos. Claro, vamos a y yo lo encontrar". pienso y es como, es que normal que la gente, o sea, al final en redes sociales lo que más impera es Vox y porque el algoritmo les da como toda esa ventaja, pues que la televisión no lo pone nada fácil. O sea, Ramón Espinar no me lo está poniendo Ja, ja ho fácil sé, ja ho tampoco, sé, ja ho sé. Ja ho sé. Pero porque Ramón Espera es un joven que ya ha hecho su vida. Ja té, No necesita Ya tiene més piso, d'un ya tiene pis. piso. És que ja té Ja, més d'un ja, pis. ja. És que, vull dir, què li vas a dir? Ramon Espinar no te pensa que el franquisme va ser de puta mare, te pensa que va ser la transició de puta mare i les caixes d'estalvi. La participació dels sindicats en les caixes d'estalvi. Això sí que... Cuando por fin, Sí. cuando por fin se vertebró la sociedad, Exactament. se redistribuyó el poder y gente como yo, gente humilde como yo, Exactament. Quan ocuparen els Exacto. espais, quan l'esquerra va ocupar els espais institucionals ocupamos las plazas, per a millorar, ocupamos las hipotecas. per a millorar la vida de les persones. Claro, sobre todo mi vida, Claro. la de Ramón. Clar, per a millorar la vida de les persones. He de dir de totes maneres que jo l'argument de Marta l'entenc. És a dir, entenc l'argument del caos. De fet, crec que és un argument que a mi... Este argumento se te encanta. Per això és el que Lucía tradicionalment me critica molt, perquè sempre diu és que clar, com tu no eres trans, no tens por a això. Dic, però mira, però sobretot és que m'agrada la part que ha fet Marta
de vincular-lo també a la qüestió democràtica, que és que a mi me pareix important. És a dir, a mi Se no han me va ganado, malament, pues, que a mi gobiernen, no me, ¿no? clar, Y a mi no que- me va malament perquè pense que probablement aquest caos és necessari per a que després hi hagi un ressorgiment. Però és que a més és on està la majoria social. I si tu te creus una democràcia, crec que en una democràcia és sa que on està la majoria social estiga el govern. Sí, sí, pero ahí en España, tanto la izquierda como la derecha, siempre es no, la mayoría social soy yo. Digan lo que digan las encuestas, incluso los votos. Yo soy la mayoría social. Los otros no tienen ni puta idea. Entonces, hay un desprecio, no ya a las opciones políticas, sino a los votantes de esas opciones políticas, que aparte de que es un error, por lo que estás diciendo, ¿no? Porque estás insultando a un montón de gente que puede votar a un partido por razones muy diversas, no solo porque sean más fachas que Don Pelayo y estén deseando deportar a todos los inmigrantes y meter a las mujeres en casa y bla, bla, bla. Y aunque fuera así, si les tratas así, es seguro que seguirán siendo así. Mientras que si les das algún margen para que puedan encontrar otras alternativas, pues quizás consigues reconducir la situación. Porque el voto no está labrado en piedra. O sea, el voto puede ir cambiando, la gente puede ir evolucionando. Pero si lo único que les das es esa, digamos, esa visión ventajista, ¿no? Y de ala, venga, en plan perdona vidas, de decir, chaval, qué tonto eres, pues claro, no va la cosa muy bien. Y además, bueno, pues que está la cuestión legítima y lógica, es que te crees mínimamente el sistema se basa en votar a tener esas opciones, pues esas opciones son legítimas, mientras no estén defendiendo abiertamente acabar con el propio sistema y con los derechos que manda ese sistema, pues bueno, a mí evidentemente no me gusta Vox, pero no voy a despreciar sus votos o a decir que son ilegítimos, ¿no? I que un cap dalt... Porque es que más tampoco sirve de nada hacerlo, Clar, porque no però van a que- desaparecer. I a més, que un cap dalt molt important de vots a Vox, o sea, el que els fa passar d'aquest 5-10%... Es protesta Clar. de cabreo a la situación. Exactament. Claro, És a dir, o sea, y para mí sí. el problema es que si votas al PSOE por eso, estás poniendo un parche y estás haciendo que Claro. la gente se enfade más aún, porque al final es como el PSOE no está dando ningún tipo de opción a cambiar nada. O sea, el problema más importante, por ejemplo, de la gente joven ahora mismo, la vivienda, no están haciendo Sí, el absolutamente PSOE nada, no está mejorando cada nada. semana dice que va a hacer y luego nunca Claro, cambia nada. entonces seguir votando al PSOE, seguir alimentando ese cabreo de la gente hasta que, pues, en algún momento, Vox seguirá subiendo hasta que en algún momento, pues, vean que pueden gobernar, porque la gente está tan cansada y tan enfadada que es eso. Por eso es que considero irresponsable votar al PSOE. ¿No? ¿Y por qué? M'agrada molt que vull dir, jo així faig molt el paral·lelisme amb França i Le Pen. És a dir, en França des de fa molts anys Le Pen i ara se diu reagrupament nacional, no? El que era l'antic Front Nacional, va estar en el 15, el 20, que és on està ara Vox, i ja ara directament està en el 30-35. I pujant. I front a això hi ha un tancament de tot l'establishment De impedir a toda costa, que arribe. Sigue subiendo. Claro, claro, es que es eso. I tots els mitjans de comunicació dient que és una vergonya, tal. Però gran Y sobre part todo del... que desde 2002 se produjo el accidente de que llegó Le Pen, Jean-Marie Le Pen, llegó a la segunda vuelta de las presidenciales. Yo no sé cuánto tiempo hace que ya siempre llega su hija a la segunda vuelta, pero ya que 3 elecciones seguidas, ¿no? Jo crec que les dos últimes contra últimes Macron seguro, ja sí. va ser així, i contra Hollande. Hollande, jo crec que Hollande va ser contra Sarkozy. Algo así, sí. Va ser contra Pues es que Sarkozy. si Que por llevamos ya cierto, 10 ¿cómo de años... fuerte es que a Sarkozy Vaya a le la hayan cárcel. metido cárcel? Qué heavy. Sí. Sí. Así Imagina, así son. No, imagina Es lo que haría, el que lo que havia haría. fet Sarkozy. O sea, vull dir, Para acabar ahí. no? Un presidente de la República. Ja veurem quants dies està, no? Ja. De verdad en la cárcel. No, perquè entrarà a finals d'aquest mes, se suposa, no? A la Santé. Que ha elegido, claro, ¿no? Como se pone un sitio bien. Y Carla Bruni sigue ahí, o sea, no lo ha Sí, dejado, Carla Bruni no. està ahí aguantant com una campiona. No, bueno, la Santé és la presó que hi ha a París, que està dins la ciutat de París. Es por opción de seguridad, Está- se supone. Eso, sí, o sea, ahí- como que era la única que le podía... No, Pero no por, però- no por dar como confort, la sino por, seguridad que por tal. medidas Sí. de seguridad Sí, sí, para sí. él. Y para... Sí, és la presó que tenen, encara que estigui encara al centre de París, bueno, al centre, està relativament cèntrica, és la que sempre tenen els presos més perillosos normalment, no sé per què, no ho he entès molt. Y ahora está la Sarkozy. Però tenen ahí, a més, un mòdul que és el que anirà ell totalment aïllat perquè no tinga contacte amb Con altres otros presos, presos. perquè consideren que és perillós. M'ha fet molta gràcia, m'ha agradat molt que vaig veure un reportatge de com eren les cel·les i té un telèfon fixe. ¿En serio? No té permès... Pero puede hablar como con los el 80. exterior. Sí, no té permès mòbil, no? Perquè no té permès tindre No mòbil. puede ni- redes ni acceso a sociales, pero internet, sí que exactament. puede hablar con Però gente. sí té un telèfon fixe perquè estiga el tio donant la burga a tothom ahí. No, Quiero salir. Sí.
A més, vaig veure les imatges i me va fer la sensació que era com en els hospitals les teles de monedes, que era un telèfon fixe de monedes, me va fer la sensació, ¿no? O sea, que segur que recarregues el saldo. Hablando de personas, perdonad el abrupto cambio, pero tenemos un tercer tema y luego la recomendación y nos estamos ya quedando sin tiempo. Hablando de gente que quizás sí, quizás no acabe en la cárcel, esta semana hemos tenido una nueva Dana, que ha sido una mini Dana, pero al final tampoco ha estado nada mal como Dana, porque se ha prolongado muchísimo más de lo que se esperaba inicialmente, ¿no? Que parecía que iba a durar 2 días, ha durado prácticamente una semana, además ha afectado a muchísimo territorio, ¿no? No solo en la Comunidad Valenciana, en Tarragona, en Baleares y en el sur de Alicante, creo, en el norte de Alicante. Sí, en Gandía, ¿no? En Gandía también, en el sur de la provincia de Valencia. Y Carlos Mazón, pues eso le vino muy bien, ¿no? Porque pudo decir, es que en esa situación, claro, un presidente de la Generalitat responsable como yo no puede permitir poner en peligro la vida de las personas. Así que vamos a anular todos los actos que tienen que ver con lo de octubre. Vamos a anular la procesión, vamos a anular la recepción Acertamos en el último programa. Y efectivamente. Bueno, no vaig ir el senyera mòbil, que me va fer molta pena, perquè jo, igual que molta gent en els comentaris que ens ha dit que havien descobert la seva existència gràcies a l'anterior programa, perquè ho va comentar Lucía, jo no sabia que existia, però efectivament vaig fer la búsqueda i és com un papamòbil per a la senyera, no? Se sembla també a aquest cotxe que és horrorós, que té també l'arquebisbat de València per traure a la Mare de Déu. Ah, sí. Una Mare de Déu que és més xicoteta que la Mare de Déu de veritat i que va pels barris per ahí, una cosa terrorífica. Doncs, a lo millor és el mateix cotxe, ves tot saber. Però bueno, en qualsevol cas, que ens quedarem sense senyera mòbil, que això va ser una pena. Bueno, lo que sí que hemos tenido es las 3 entrevistas que ha concedido Amazon a 3 medios afines, la más espectacular. 3 medios afines. Sí, la más espectacular, Uno la de controlado, la más razonable de las provincias, ¿no? La que más o menos le repreguntaban con un poco de mala uva. Y luego, a mi entender, sorprendente contraprogramación de la jueza de Catarroja, contestando más o menos a las entrevistas, hablando de ficción y autoficción, que a mí, bueno, me parece divertido, pues yo sí que me planteo, digo, bueno, llevas casi un año de instrucción, o 7 meses de instrucción muy activa y muy eficaz, ¿no? Aparentemente, pero constantemente estás bordeando una evidencia, que es que tú piensas, ¿no? La jueza de instrucción es evidente que piensa que el máximo responsable era Amazon y no la consellera de emergencia, no Salomé Pradas, y que el único motivo de que no quieras imputar a Amazon es que no puedes, que tienes que elevar al TSJ una pieza separada y eso te haría perder el control del caso. Pero claro, eso no es un motivo para no imputar a alguien o no pedir que se impute. Teóricamente, cada vez que tenemos uno de estos intercambios y autos de la jueza, yo pienso, bueno, pues a ver, si está claro, pues tendrías que pedir, ¿no? Que se le imputase. A veure, teòricament tens raó tu. És a dir, tu quan penses que algú ha de ser imputat, el que has de fer és passar-ho al tribunal, al que li correspon fer aleshores. I que ja decidan si lo imputen o no. Exactament, no? Perquè a més és també per garantir els drets de defensa d'aquesta persona. El que passa és que des de fa molts anys s'ha generalitzat entre els jutges i ho fan tots així. Aguantar tot el possible. Aguantar tot el possible, però un poc el raonament és, sí, jo més o menys ho tinc clar, però el que vull és deixar-lo tot tancat per a que quan jo li ho passe als altres, que ja tinguen tot fet, llevat l'anàlisi de si han d'imputar això. A aquesta persona no. Per exemple, en el cas Oltra vam veure que el jutge d'instrucció també va fer això, no? Mentre Oltra era vicepresidenta i va tardar molt en por pujar-ho al TSJ. Però el juez no dijo que no, havia que... El que passa és que, sí, aquest mateix jutge és el jutge que després de fer això Oltra dimitís i aleshores li torna el cas a ell perquè ja no és Oltra aforada i aleshores ja no és TSJ, i aleshores ell continua la instrucció i la continua fent, la crida ella com a imputada i tal, i després en un moment donat entenc que no hi ha suficients indicis per a obrir judici oral, que és el que la sala li diu que no i que ha d'obrir obligatòriament. Però bueno, el que vull dir és que aquesta tendència a mi també me pareix que és una errada, vull dir que pense com tu, si de veritat la jutgessa aquesta pensa que Mazón era el que materialment tenia el control de les decisions i aleshores és responsable, doncs hauria d'elevar-lo ja. Pero... Para esta irritante impunidad que parece tener Mazón a las consecuencias de sus actos, porque como en este país pues nadie dimite por nada, ¿no? Ni siquiera por una cosa como la que pasó aquí hace poco menos de un año. Claro, digamos que el principal elemento que da a entender que no es así y que realmente le está haciendo la oposición a Mazón con muchísima más eficacia que la misérrima oposición que tenemos en la Comunidad Valenciana es la jueza de Catarroja, porque es la única que está generando un relato detrás de otra que le deja en evidencia. Además, como es una jueza, no le pueden atacar. Entonces tienen que decir máximo respeto a la justicia mientras hacen el máximo
como falta de respeto a la justicia en todo lo que pueden, no le dan los vídeos, no le dan información, mienten, pero claro, no pueden atacarle y entrar en el mercadeo político. Además, de que si la confederación, que si no sé qué. El ente que se ha generado, que muchas veces ni se dice su nombre, ¿no? Es como la jueza de Catarroja. Sí. El PP no puede atacarla, no puede empezar a investigar a toda su familia, que es lo que suele hacer. Lo han intentado a través de acusaciones particulares para ver si así, pues porque es que si su marido no sé qué es el que le hacía los autos, que si era el PP. Esto no lo había visto. Yo he oído todo tipo de... A mí me llegan a través de ciertos entornos, me llegan historias de terror sobre la jueza de Catarroja, y una es que es el marido el que le hace los autos, otra es que ella era del PP y como el PP la echó estaba resentida. Y todo eso es desinformación debajo... Desinformación muy interesante, Guillermo. Bueno, es que eso no es información. Eso es soltar el ventilador de mierda a ver si cuela y generas dudas sobre las motivaciones de la jueza. Y yo lo que veo es que los autos son impecables, hasta donde yo puedo entender, y sobre todo que cualquier ciudadano que viviera ese día y viviera los días siguientes ya se hace una composición del lugar de lo que pasó sin necesidad de que venga un juez a decírtelo. Pero claro, como es un juez, es una jueza, no le pueden atacar. No le pueden atacar esa eficacia. No, i sobretot que sembla una dona faenera, que porta la faena com una formigueta, que més o menys està treballant, no ha buscat protagonisme, no ha fet entrevistes. Que podría haberlo hecho, podría ser una juez estrella en plan Garzón. Por eso te digo, claro, por eso que a mí lo que me gusta es ese... Es como el aura de es una jueza y ya está. Sí, no quiere... Es como el oráculo de Delfos, que llegas y no, el oráculo tal vez te ha jodido y te lo ha vuelto a decir. Puto oráculo que está ahí enterrado en una gruta, tal. Sí. De l'entrevista surrealista en Canal 9 a Mazón va haver dos elements molt surrealistes. Un és quan Mazón va dir que ells en anar al CECOPI només quan li van donar un avís de que hi havia una situació absolutament inaudita, que és que hi havia una presa en risc d'ensorrar-se, cosa que no havia passat mai en la història de València i que tal, no sé què. I jo crec que tots ens quedarem així dient, de veritat aquest home no sap el que va passar a l'any 1982 a Tous. Es que es acojonante. Es increíble. O sea, el presidente de la Generalitat, que eso es una cosa que ha generado un trauma durante décadas. Exactamente. En toda la Comunidad Valenciana, pero especialmente en la provincia de Valencia, en la zona afectada, y el tío pues, se olvida de eso. O sea, eso es una cosa así. Que dius, o sea, jo la veritat és que ho estava veient i vas pensar, és un lapsus sublingue, volia dir una altra cosa, tal, no, però no s'acordava, perquè no és un mundo. No, clar, ell és d'Alacant, passa de tot, claro. i la història dels valencians, de l'autonomia valenciana, de l'autogovern, de la Generalitat, és un senyor que li la trufa, perquè a més és un ignorant. I l'altre moment surrealista és per això que dius de la jutgessa, que li va preguntar la periodista de Canal 9 si, perquè la jutgessa sí que ha dit que si vol li convida a anar a declarar, no? Lo he Però clar, visto eso varias es autoimputarse. I aleshores li va preguntar, ¿vostè va acceptarà aquesta invitació que li ha fet diverses vegades tal? I aleshores el tío va dir, de eso de mi boca no saldrá ninguna crítica, ningún comentario a la acción judicial. I la persona va dir, ja, però si no li estic preguntant això. Li estic preguntant si vostè a aquesta invitació respondrà i anirà, no voy a hacer ningún comentario ni crítica. Tal, no sé què. La periodista, ja dic, encara que era a punt i tal, va repreguntar, però era un moment surrealista. Yo me he visto esa entrevista unas 3 veces, porque encima la puse el otro día en clase también, y yo cada vez más pienso que era un guión. Entonces yo creo que ese momento era el decir, bueno, que no le digan a la entrevistadora esta que le está haciendo un masaje, mira cómo hay conflicto, mira cómo le contesta mal. No sé, porque pero... si no, qué bien. O sea, me refiero. Es que todo el resto de la entrevista es un discurso que se ha aprendido él, que parece que le esté preguntando a su madre una lección. Sí, o sea. sí, pero ese momento a mí me ha quedado la atención porque le está preguntando, ¿anirá o no anirá? Y ahí, no voy a criticar decisiones judiciales. No, es que demuestra que ha funcionado lo que te dice Marta, que ha sido masonizado, ha sido masonizado por esa... Apuntizado. Apuntizado. Después de todo, apuntes plural. Exactamente, ¿no? Bueno, de todas maneras, jo us he de dir que a més del tema del senyora mòbil, a mi hi ha una cosa d'aquesta setmana que m'ha decebut molt relacionada amb Mazón, que no sé si teniu controlada, que és els pressupostos participatius de la ciutat de València. ¿No? Hombre, era un poco específica esa cosa para tenerla controlada, ¿no? Hombre, pues amore, no. Por supuesto es que tanta atención conquitan la gente. Claro. Yo tengo gente en Instagram que comparte. Mi propuesta ha ganado, votarla aquí. ¿No? Yo he votado propuestas. Sí. Pues, ¿de qué me esteu dient? Bueno, sí. És que aleshores els dos esteu ahí a full votant propostes de pressupostos participatius. Bueno, pues hi havia una proposta, perquè ja sabeu que la gent fa propostes i després els tècnics municipals avaluen la viabilitat tècnica de les propostes i eliminen les que no són viables tècnicament. Ahí hi ha molta mangarrufa. A mi m'eliminen sempre les que faig. Vaya, a saber cuáles propones tú. No, peatonalitzar carrers i tal, i aleshores apareix un misteriós informe de trànsit dient que si peatonalitzem aquest carrer, tot el trànsit de la ciutat col·lapsaria. No, quiero hacer un monorail para traer turista del aeropuerto. Aprobado. Vale, pues aleshores va haver un tio que és un geni. Jo, si sent el podcast o algú que el coneix sent el podcast, jo, per favor, el convide a que vinga un dia i ens expliqui la proposta. Va proposar fer els pressupostos participatius una estàtua eqüestre a Mazón.
estatua ecuestre. Pero espera, que Pero es millón en cara. estaba como pública. O sea, ¿tú la que sí, viste? que sí. Una estatua Hay que ecuestre. votar eso. Claro, es que no us fixeu. No, una estatua ecuestre a Amazon, pero es que es millón en cara. I deia, ja sé que no se diu ecuestre en aquest cas, hauríem de buscar un altre nom, que no fora en un cavall, sinó en un tauró. Me pareix una genialitat. Resume ¿Pero tú perfectamente. crees que era sátira o que iba en serio? Tu què Claro que- penses? Per la gestió de la dana. És una Claro, porque solo pueden proponer empadronados en Valencia, Claro. ¿no? Yo digo, a ver si hay algún loco de Murcia o de Alicante Pero tú- que le ha pero- parecido una Pero genial ves, idea. pues A ver, sería incluso mejor que lo dijera en serio, pero no, eso es claramente que es no sé, sátira. jo què vols Es que te demasiado, diga? sobre todo si es por la gestión de la dana, ya está Per la claro gestió de que- la dana i no en un brioso corcel, sinó en un tauró. Me pareix una genialitat. I els tècnics de l'Ajuntament de València han dit que la proposta no és viable tècnicament i l'han suprimit. Pero ¿y, I no qué permeten razón votar. daban? ¿O que no és sé viable si- tècnicament. Que no, Ja. tècnicament no és viable. No? Aleshores, han acceptat qué? una que és Claro, fer... se podrían haber currado un, pues, Ja. no tenemos ningún sitio donde ponerla. A veure, jo ¿Pero li qué entenc... tiburón? ¿Un tiburón cebra o un tiburón? Pues això s'encarrega un escultor, Claro, no? claro. O a Calatrava Puede ser o un a pequeñito del Genovés. Mediterráneo que tiene un medio metro. No, però el tema és... O sea, és de veres que ahir hi ha unes regles i sembla que a lo millor hi ha alguna regla que diu que no se poden fer propostes per criticar a polítics. Això tindria sentit, però està criticant a cas Claro, la no, proposta. Yo me he planteado si iba en serio. Exactament, Claro, pues per pues això. fíjate, O sea, claro. que... Porque, Aleshores... pero porque piensas que hay gente suficiente loca como para querer hacer un favor a Amazon con eso. Això és, a veure, és de veres que hi ha una certa lògica en què tu és intel·ligent també que igual que no acceptes coses per a criticar a polítics, no acceptes tampoc coses que siguin per a lloar-los, perquè aleshores podria generar una dinàmica. Però crec que això no està en les regles, de manera que s'han inventat que tècnicament no és possible. I mentre s'accepten propostes, com per exemple la merda proposta eixa de que en totes les rotondes de València, especialment la de la plaça d'Espanya, se gasten 200.000 euros a l'any per a posar una superbandera d'Espanya ahí i Eso anar no l'havia canviant-la. visto. Sí, plaça d'Espanya, superbandera, 200.000 euros. Tots els anys, 200.000 euros. Eso Clac, también clac, podría clac, ser clac, clac. satírica. No, crec que això no és satírica. Perquè els fatxes valencians, que són els pitjors fatxes probablement d'Espanya, els agrada molt. Els agrada molt. Bueno, Andrés. Bueno. no sé. Yo creo que Sí. mucha gente, muchas comunidades autónomas, tenemos una sorprendente cantidad de oyentes de Castilla y León y te puedes decir 4 cosas Sí. sobre eso. Pero yo De creo que peores los fachas de nuestros son España. muy variopintos, son Sí. muy únicos, porque son ahí complejos, tienen el blaverismo ahí de Ah. repente en medio, es raro. Es verdad Pero que tiene muchas capas. Tiene una muchas cebolla, capas. Una cebolla facha. Bueno, una pues cebolla jo fachita. li diria a esos fatxes de la bandera d'Espanya de 200.000 euros en la plaça d'Espanya que jo estic a favor de que els fatxes posen banderes d'Espanya i se gasten 200.000 euros a l'any en banderes d'Espanya si se les paguen ells. Claro que se hagan un crowdfunding. Exactament, un crowdfunding. I aleshores jo diria, esto que l'Ajuntament de València ens ha fotut del tauró de Mazón, no podríem proposar un crowdfunding des d'ací? Pero ¿en qué espacio público lo ponemos? Pues yo tengo que decir que en el Atlético de Madrid, el Frente Sería el hizo acogido. un crowdfunding para hacer una estatua de Luis Aragonés. I li la va regalar a l'Ajuntament. Ah, sí. Y la Yo sé que la va a está posar. en el campo, hecha por una escultora chica, Mm? y entonces a todos los que participaron en el crowdfunding le daban una monedita con Luis Aragonés. O sea, jo si tinguérem el del tauró, si algun A ver. oient saber a qui és el geni que ha fet la proposta de l'estàtua Lo del digo tauró, porque si fuera en podríem serio, proposar un cuidado crowdfunding. que hay Yo lo veo. fascistas que tienen experiencia haciendo estas Claro. cosas. No, però i el crowdfunding del tauró? Jo Hay vull que el buscar un crowdfunding del terreno tauró. donde se Clar. pueda poner. No, l'Ajuntament de València fa una cosa super tèrbola, Ya. que és que dona subvencions a associacions fatxes, per exemple, l'Orra Penat, la Fundació Broseta, no sé què tal, i aleshores aquesta fundació, amb els diners públics que es dona, encarreguen estàtues d'homenatge a la dona valenciana, homenatge a no sé què, a coses fatxes, no? I aleshores li regalen l'estàtua a l'Ajuntament. Con el dinero del Ayuntamiento. Exactament. I aleshores O sea, l'Ajuntament deciden diu... ellos qué estatuas se van a hacer y de qué personajes y... Exacte. I aleshores l'Ajuntament diu, és que clar, com ens han regalat l'estàtua, hem de posar-la, hem de posar-la. Claro. Lo inaugure en el último acto de reconciliación de administraciones que han tenido por favor problemillas. Exactamente. Ya está, ya lo tenemos. Tiene que ser rápido porque nunca se sabe cuánto se pueden convocar elecciones. Y entonces el PP decir, vale, te apoyo, pero a cambio de que no pongas la estatua del tiburón de Mazón. Es una de mis líneas rojas para darte mi voto en la investidura. I jo li demano també als oients, si algú sap com se diria estàtua eqüestre si no és un cavall, sinó un tauró, com seria el nom? M'agradaria saber-ho. ¿Escualestre? ¿Escualo? No sé. Sí, sería saber. ¿No? Sí, yo qué sé, por buscar Clar, algún sí, sí, tipo de... escualestre. Sí, Escualestre de Mazón. Hemos encargado de Escualestre de Mazón. Bueno, tenemos la recomendación cultural de hoy que me voy a encargar yo. Ya sabéis que... Ja ens ho anticipares, no? Sí, que claro, és claro. el llibre de... Exacto, que he terminado, de Patrick Radden Keefe, que es un periodista del New Yorker que se titula No digas nada,
que es un libro sobre el conflicto en Irlanda del Norte y muy centrado en el IRA, en lo que fue el IRA provisional, que fue una extinción del IRA histórico, que luego fue el que fue realmente más activo durante los años de plomo de los años 70, sobre todo los años 80, en que el IRA asesinó, pues en un año llegó a asesinar, me dejó impresionado, a 500 personas. Bueno, no el IRA, sino llegaban a morir 500 personas entre el IRA, los paramilitares y el ejército británico. Claro que ahí había muchos que ponían de su parte, ¿no? Y que eso es más de 5 veces más, o 5 veces lo que el año que más asesinatos cometió ETA en toda la historia, que fue en el año 80 o el 81, ¿no? Estos dos. Que a mi m'agrada molt que com els anglesos tenen esa flema, no? Això li diuen los riots, los disturbios. Los disturbios. No, los troubles. Los problemetes. Sí, problemillas. The troubles. No, pero es que todo esto, claro, leyendo esto, me ha gustado. Bueno, Nacho Larraz, que es el dueño de la librería El Cresol, donde hicimos el primer programa y que amablemente nos regaló un libro de recomendación a cada uno. La semana pasada hizo Andrés el que le había regalado él. Ese me toca a mí. Nacho se ha acertado de pero me ha encantado el libro, me ha gustado muchísimo. De hecho, hay una serie sobre el libro y me estoy viendo la serie también, que me está gustando menos que el libro. ¿Ya has comenzado a ver la serie? Qué eficaz eres. Bueno, hago lo que puedo. Es que me leí el libro y me gustó mucho también, pero no di el paso a ver la serie porque dije, a lo mejor. La serie está bien. A ver, es el libro, básicamente, lo que he visto hasta ahora, he visto 2 capítulos, es el libro representado. Entonces es interesante por un lado porque ves plasmado lo que has leído en el libro, pero por otro lado, el libro es que a mí me parece que transmite tan bien el ambiente de la época y el espíritu de cada uno de los personajes y sus contradicciones, que lo otro no queda tan bien reflejado en la serie, queda como más superficial, entonces no me gusta tanto. Pero bueno, también está bien la serie, tampoco diré que es una mala serie. En todo caso, el libro, que además lo hemos leído los 3, si no me equivoco, o sea, que aquí podemos decir mucho. A mí me ha parecido un libro que explica perfectamente el conflicto, que te transmite muy bien los problemas éticos y también las contradicciones de los personajes. Es un libro que se centra en cuando aparece el IRA provisional, que aparece en los 60, si no recuerdo mal, con la figura de Gerry Adams y otros también que forman parte del IRA, de esta escisión del IRA, que lo que piensa, pues que en el momento el IRA está pensando pues decantarse por una estrategia de no violencia, pero claro, estamos en una situación que es la del Ulster, que es bueno, pues lo que hacen siempre los británicos, allá donde van, que es coger un territorio, una colonia, y luego la parten para joder la vida, no solo mientras están ellos ahí, sino para siempre a todos sus habitantes. Esto es el caso irlandés, que llevaban 300 o 400 años controlándola. Cuando por fin Irlanda consigue su independencia, que es en relación con la Primera Guerra Mundial, la consigue, pero no por completo, porque los condados del norte, no sé si son 12 o 16 condados, que es el Ulster, como hay una mayoría de protestantes de la población, porque es la zona que más han colonizado los británicos, esa zona no es Irlanda. Entonces, claro, divide Irlanda en dos, que es lo mismo que... De hecho, cuando has comentado lo de Irlanda y las simpatías por Palestina, claro, es que en las zonas católicas de los barrios de Belfast había un montón de banderas, por supuesto, de la República de Irlanda, pero también de Palestina. Porque ellos veían, y era bastante evidente, el paralelismo entre su situación. Sí, se sienten muy identificados. Claro, porque yo también, claro, lo que he visto es muchos paralelismos con ETA en este libro, que creo que favorecen la versión española del conflicto, porque con ETA hay 2 etapas que en ETA no se diferenciaron tan claramente, pero que también provocó una escisión, ¿no? Que fue antes y después de la democracia. Antes de la democracia hay una organización armada que lucha contra una dictadura. Cuando la dictadura desaparece y se devuelve el autogobierno al País Vasco, pues una parte de esa organización, que es los político-militares, la ETA político-militar, abandona la lucha armada y otra parte, que es la ETA militar, sigue. Y yo personalmente se me ha parecido absolutamente injustificado que siguiera. Es decir, que aquí la cuestión es cuando tú eres un grupo terrorista y cometes actos de violencia por una causa, ¿en qué medida la causa está justificada? Porque evidentemente pues a todos nos parece muy mal la violencia, ¿no? Pero ¿nos parece mal la violencia de los palestinos contra el ejército de ocupación de Israel? Pues igual no nos parece tan mal, dada la situación de desequilibrio absoluto que hay. Pues aquí es un poco un término medio, un término que a mí me parece que la justificación es mayor la que podían tener en ETA a partir del año 78, por poner una cifra, ¿no? ¿Y por qué me parece que es mayor? Porque claramente hay 2 factores muy importantes. Uno, que desde luego la parte de la población católica son ciudadanos de segunda clase en todos los órdenes, en los peores barrios, los peores, no tienen derecho a acceder no tienen derecho, no se les permite acceder a las mejores profesiones, a los espacios más prósperos, no tienen prácticamente ninguna voz en el Parlamento porque hay una mayoría aplastante de los protestantes que está detrás. Y luego, por supuesto, claro, el gobierno británico no solo está escandalosamente a favor de los protestantes, sino que los paramilitares protestantes, o sea, hablamos del GAL, pero ahí fue un GAL gigante financiado por el gobierno británico, apoyado por el gobierno británico, por la policía, el propio ejército británico involucrándose en el conflicto, en teoría para intentar parar la guerra civil, pero en la práctica apoyando a un bando de la guerra civil. Entonces, claro, digamos que es un conflicto que a mí me parece mucho más cruento que el que nunca hubo en el País Vasco a partir de la democracia en España, precisamente
porque la parte, digamos, primero porque la parte que sería españolista o unionista en este caso se movilizó militarmente mucho más de lo que nunca pasó en España, y porque luego el ejército tenía una presencia, si en España tenía una presencia del ejército en el País Vasco que dio lugar a todo tipo de abusos, era mucho más continuada y también mucho más sangrienta, ¿no? Però hi ha una diferència, de totes maneres, a favor del Regne Unit en això, una única. Bueno, que lo han solucionado al final. No, que és simbòlica, però que té una certa importància. I és que el Regne Unit sí que es va deixar votar. Sí. Les ha reconocido que si en algún momento hay una mayoría que quiera la independencia, se les dará la independencia. Pero también de fet, aquests condats d'Irlanda del Nord acaben ahí perquè varen votar. És a dir, perquè varen votar i dins el referèndum d'autodeterminació... Pero también, claro... O sea, también es muy injusto porque, o sea, de fruto de la colonización también en Irlanda del Norte ha habido también una especie de sustitución. Obviamente. Entonces, claro, que les dejes votar tampoco, ¿sabes? Que és el que passa ara en la Nova Caledònia, no? Però aquest argument és que és un argument que si el traslladem a Espanya, aleshores en el País Basc, qui havia de votar? Només els que no eren espanyols que havien arribat en els últims anys, o en Catalunya ara? Qui pot votar? L'argument jo l'entenc, no? Pero, sí, lo que pasa es que da la sensación de que en el caso británico fue más política de Estado que en el caso español, que fue política de migrantes a zonas ricas. Había gente británica que se les daba tierras allí para que se quedaran. O sea, quiere decir que. Mucho más continuado en el tiempo, durante siglos. Es decir, que es una política de Estado mucho más coherente que la española, que simplemente, pues mira, es que han ido ahí porque tienen que ir a trabajar a las zonas donde hay trabajo. Y luego, evidentemente, el Estado español se aprovecha de esa situación para mantener el control de esos territorios, ¿no? Es decir, que tampoco estoy yo justificando esto. Lo que digo es que me parece más justificable su actuación, al menos de la democracia, que la del Estado británico, que lo único que se le reconoce es que al final, cuando se llega al final del conflicto, se reconoce que si alguna vez en una votación se produce un referéndum en el que hay una mayoría de ciudadanos que quieran la unión con Irlanda, esa unión se reconocerá. Lo que pasa es que claro, eso está muy bien, pero luego yo recuerdo también el caso escocés, el referéndum de Escocia, basado en una premisa que es: si no votáis sí, tenéis que salir de la Unión Europea, sois unos pares o sois fuera de Europa. Y luego a los 2 años de ese referéndum hacen otro referéndum que se basa en el que gana precisamente esa premisa y salen de la Unión Europea contra la voluntad de los escoceses, que votaron mayoritariamente a favor de mantenerse en la Unión Europea. Entonces, bueno... pero els escocesos havien votat abans, encara que fuera pels pels, quedarse en el Regne Unit. Bueno, pero votaron basándose en una premisa que era falsa. Bueno, sí. Y no les han permitido nunca volver a votar, claro, porque era una premisa muy importante. Yo creo que eso invalidaba un poco los resultados. El libro es un libro que cuenta esos 30 años de historia, desde los 60 hasta los... bueno, en realidad hasta 50 años prácticamente. Se centran en algunos personajes. Uno es Gerry Adams, que siempre habla a través de otras personas. Otro es Brendan Hughes, que era uno de los jefes de los comandos del IRA, que asesinó a muchas personas. Otra era Douglas Price y su hermana Marian Price, que eran dos militantes del IRA que además insistieron en formar parte de la lucha armada y no por formar parte de la sección femenina del IRA que existía en los años 60. Y entonces, a través de esos personajes, que fundamentalmente son la historia del IRA, porque los paramilitares y el gobierno británico, pues son actores secundarios y que digamos, les dan la réplica, te cuenta pues la época de los grandes atentados, la persecución por parte del gobierno y los paramilitares, la situación de extrema vulnerabilidad de cualquier persona que forme parte del IRA, o bien porque te puedan matar los otros, o bien porque te puedan matar los tuyos, si consideran que eres un traidor, porque la traición pues, se castigaba siempre con la muerte, y a veces no estaba probada, pero se castigaba igualmente. Hay una figura que es Jane McCormick, creo que se llama, no me acuerdo exactamente el apellido, que es una madre soltera de 10 hijos, que la detienen porque dicen que es una colaboradora, ¿no? De los británicos, y se la cargan, y claro, y el propio autor dice, bueno, pues esto es absolutamente incomprensible, primero porque suponiendo que fuera verdad, porque no había aportado ningún indicio de que sea verdad, cuál fue su nivel de... Porque era una madre, o sea, una señora normal y corriente, no era una persona que tuviera acceso a información especialmente privilegiada del IRA, ¿no? Entonces, la imagen que da el IRA, pues evidentemente es una imagen que no es positiva, pero creo que es comprensiva con muchas de las cosas las decisiones que toma el IRA. Y hay una excepción que a mí me hace mucha gracia, que es la figura de Gerry Adams, a quien claramente le tiene mucha antipatía, moltísima. Pero sobre todo porque todos los entrevistados tienen mucha antipatía también, claro, porque es un cara dura, porque es un tío que es el líder del IRA, o uno de los líderes del IRA, pero que luego ve claramente las posibilidades de la estrategia política, y además curiosamente lo ve con las huelgas de hambre, que serán, yo creo que eso se da ya en los 80, principios de los 80, que después de los atentados y tal, pues a ver si hay huelgas de hambre, y hay una persona que es Bobby Sands, que es uno de los que están en esas huelgas del hambre de presos del IRA, y que se presenta al Parlamento y consigue un escaño, no sé si en el Parlamento de Irlanda del Norte o en el británico. En Westminster. En el británico, ¿verdad?
y muere siendo parlamentario, porque claro, muere porque continúa su huelga de hambre, entonces eso genera un enorme escándalo, recibe muchísimas simpatías el IRA, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una comunidad irlandesa muy potente que siempre ha financiado al IRA desde hace pues prácticamente un siglo y medio. Bueno, entonces, claro, esto es la primera huelga de hambre, que mueren 10 personas en la huelga de hambre, y luego hay una segunda huelga de hambre con 6 personas, y una de las cosas que se desvelan en el libro, que me parece acojonantes, es que los huelguistas querían parar, y entonces fue Jerry Adams que les dijo, no, se ha decidido que tenéis que continuar porque eso es muy bueno para la causa. Porque Jerry Adams ya era consciente de que eso era un gol de relaciones públicas, pero claro, provoca la muerte de esas 6 personas que querían parar y que posiblemente se habrían salvado de parar, pero como otra cosa que también transmite el libro es que son muy disciplinados todos los miembros del IRA y que hacen caso siempre a la autoridad, les diga lo que les diga, que es un poco, claro, hay muchos que están arrepentidos de lo que hicieron, ¿no? Y además tienen una pésima opinión todos de Jerry Adams, ¿no? Y así lo transmiten en el libro, porque claro, les parece un sinvergüenza, ¿no? Que Jerry Adams luego aparece diciendo que él es un político, que él nunca ha sido parte del IRA, que él nunca está en ninguna de las decisiones que tenían que ver con matar a nadie. Y claro, ellos que le han visto tomar esas decisiones durante décadas y ordenarles matar a gente, pues evidentemente pues no transigen con eso, ¿no? Y hubo una cosa que comenté la semana pasada, que me había reído con el libro. Sí, va a decir que también es un psicópata también. Va a decir, yo me estoy riendo, montame el libro, digo, no sé Vale, por qué. entonces te voy a contar una par de cosas con las que me reí, ¿vale? No, però abans d'això, una cosa que has comentat de les vagues de fam, jo del llibre crec que és molt interessant veure també el canvi del govern anglès. Con les vagues de hambre. Sí. Perquè inicialment deixen que es moren i són les germanes, no? Estes dos germanes... Les alimenten a la fuerza. No, passen a alimentar-les a la força. I, per exemple, ahí hi ha uns paral·lelismes també amb Espanya, no? Perquè en el llibre, per exemple... Esa discusión también existía en España, de si alimentarse a la fuerza o no. Se deixa molt clar que és una barbaritat alimentar-les a la força. Claro, ellas se resisten. I a més és contra la voluntat de les persones, és una forma de tortura, no? I és de veres que Margaret Thatcher era un poc psicòpata i inicialment el seu plantejament se baja los pantalones Margaret Thatcher. Era que se moren, però al remat el govern li diu, mira, per una qüestió de relacions públiques anem a obligar-los. Y además lo que pedían era cambiar de prisión, o sea, tampoco pedían cosas así. A mí la trama de las hermanas me gusta un montón porque además acaba hablando también de cómo eso a ellas les desembocó TCAs y un montón de problemas luego para comer, o sea, como más allá de cuando haces el momento de protesta y tal. Y además hay como una especie de película que es biografía de las Germanes. Sí, de la que más aguanta, que no sé cómo. La más aguanta, no sé, es María Modolos. No, yo creo que es Creo María. que es bueno, pues, no, pero hay una película que es sobre ella y está muy guay también. No, pues això, aquesta història a mi m'interessa per el paral·lelisme, perquè així en Espanya no va haver discussió. O sea, el govern va decidir que a tots els alimentava la força. El Tribunal Constitucional... Mediante suero intravenoso, que era menos invasivo, creo. Entonces, eso era lo que igual justificó que no era tortura. Però supose que els anglesos també ho farien mitjançant suero intravenoso, ¿no? Les abrían la boca y les metían la comida por la boca, les ponían una especie de forceps aquí en la boca y les metían la comida por la boca, luego vomitaban, se quedaban, se les caían los dientes, era una cosa horrorosa. Però vaja, que el Tribunal Constitucional espanyol va tindre a més superclar que sí, jo sotasigne el que vol fer el govern y ya está. Bueno, ahora conta. Esas cosas que me he reído del libro. Cosas de las que te has reído, ¿vale? Hay un capítulo dedicado a los informadores, el concepto de los informadores, sobre todo, claro, era mucho más fácil para el gobierno británico con sus recursos económicos conseguir informadores en el IRA que al revés, aunque algunos tenían también en el IRA, ¿no? Alguna fuente. Y entonces, claro, cuenta que es una sociedad en la que es muy difícil pasar desapercibido, pues muy pequeña, Belfast es una ciudad pequeña que tendrá pues igual 150.000 habitantes en la época y que no podías reunirte con tu informador en un café, ¿sabes? En el café comercial de Madrid, donde todo el mundo está ahí, entonces pasas desapercibido. Entonces tenían que ir a lugares remotos, pero luego se les veía el cura del pueblo del lugar remoto, ya la habían cagado, porque entonces el cura se lo contaba al IRA, porque todos los curas católicos colaboraban con el IRA, o casi todos. Bueno, y luego cuentan que como es muy difícil conseguir informadores, una estrategia que me parece muy graciosa, lo siento, me reí, es que utilizando las herramientas que tenía el gobierno británico les hacían perder la casa o el trabajo, y entonces cuando estaban desesperados venían, ay, si quieres yo te puedo ayudar, tal. Entonces les hacían recuperar la casa o el trabajo y de alguna manera les solucionaba el problema que ellos mismos habían fabricado y así los convertían en informadores. Això és el que està fent ara Ucraïna en la guerra de Rússia. No? Ucraïna està especialitzada, té finançats per l'Estat, call centers en algunes ciutats, no? Que fan estafes telefòniques a russos, sobretot a jubilats russos. ¿En serio? Sí. I els fan estafes telefòniques i perden la casa, perden tot, no sé què, i quan tenen un deute de no sé quant, diuen, bueno, si vas i poses una bomba en la instalació, la comissaria de policia del teu poble, no sé què, i hi ha microterrorisme ara a Rússia, és un dels problemes que tenen, gràcies a esa cosa que estan fent els ucraïnesos. Bueno, es imaginativo, claro. Bueno, voy al grano porque tenemos a la divinidad que veo que claramente quiere irse a comer. Nosotros también, ¿no? Estamos ya ahí echando tiempo. Y simplemente, dos cosas que me hicieron mucha gracia, ¿vale? Como hay tantos informadores, ¿no? Y él es un Riso Gruyer,
el IRA crea una unidad de personas de contrainformación. O sea, que lo que hacen es buscar a los traidores y entonces es una unidad que se dedica a torturar a todo el que pilla y luego si confiesan, que claro, muchos confiesan porque les están torturando, matarlos, ¿vale? Y entonces al frente hay un descendiente de inmigrantes italianos que se llama Scappaticci, que es el jefe de esa brigada de torturadores, que se pega 30 años torturando gente, y ese tío, de esos 30 años, 25 fue agente de los británicos. O sea, el jefe de los que tiene que encontrar a tal. Y entonces, claro, cuando eso se descubre, por supuesto, el gobierno británico, que entonces ya ha estallado el proceso de paz, pero claro, cualquiera que lo pillase se lo va a cargar, evidentemente. Que ese tío se cargó a más de 50 personas, el gobierno británico lo hace desaparecer como testigo protegido, y entonces lanza un argumento que a mí me parece muy gracioso, lo siento, y el argumento es, vale, este tío se cargó a 50, pero con las informaciones que nos pasó siendo un agente doble y un traidor al IRA durante 25 años, salvamos a 180. Así que el balance es positivo. Es decir, esos 50 vale, han muerto, pero ¿y esos 180 que están vivos gracias a Scappaticci? ¿Acaso se lo podemos reprochar? Entonces eso me pareció bastante gracioso. Y luego, luego también, cuando antes de que se descubriese quién era este hombre, que era un agente doble y tal, antes de eso ya había muchos rumores tal, y había momentos en que le llegaba información a gente del IRA que decían, es que podría ser este tal Scappaticci el topo. Entonces, para desviar la atención, el gobierno británico se inventa que hay un señor que es un taxista italiano de 70 años, que es el gran jefe del IRA, que está aquí, este es como el padrino, está aquí, está ahí, tal, en su parada de taxis, pero lo controla todo, porque claro, conoce toda la ciudad, porque tiene un taxi, y como el taxi va con un psiconoto, dice, este asesinado, es el jefe, y se lo carga. Un taxista de 70 años, se lo carga el IRA, pensando Qué que fuerte. No, pero eso, ya no, se lo cargan los unionistas. No, però a veure, el govern britànic no queda molt bé en el llibre, perquè queda això fatal, com uns tios que tenen claríssim que això és territori conquistat i que no són població que tinga drets, sinó que és una ocupació militar. Son colonos y ejercen como tales. Como Yo en Twitter vi que un periodista valenciano, pero ahora no me acuerdo quién era, como que explicaba porque el autor es un periodista y ha estado en Barcelona muchos años de residencia escribiendo y tal. Y no sé por qué, como que acusaban al autor de estar como medio financiado por por la CIA. Exacto, por la CIA. Y entonces como que a partir de ahí vi un hilo de Twitter que hablaban de que desautorizaba totalmente el libro porque al final era todo el rollo este de Estados Unidos intentando generar relatos en contra de pues, movimientos populares y no sé qué, no sé cuántos. Pero yo lo leí. No le veo la lógica. Claro, eso, porque el IRA es bastante popular en Estados Unidos. Pero yo, o sea, me refiero. Pero no en la CIA, Claro, por eso, como más del Stasis. Pero yo pensaba, yo me he leído el libro y a mí, o sea, obviamente. No me da sensación a mí tampoco. A mí no me ha dado. O sea, yo empaticé muchísimo con el IRA leyéndose el libro. O sea, por cómo estaba construido. A mí no. La CIA es aún más hábil que Pedro Sánchez. Claro, yo pensaba, no lo entiendo. O sea, entiendo toda la teoría hasta que había antes de la Guerra Fría. A mí no me passa això. Jo crec que ho hem comentat. O sigui que jo, de fet, el llibre que a mi me va parecer molt interessant, és xulo, és entretingut, se llegeix superràpid perquè és una cosa d'acció que té molts episodis molt interessants, però sí que me pareix que és molt incisiu amb les salvatjades de l'IRA, que les fa. Però això és perquè el protagonista és l'IRA. Sí, ja ho sé, però és molt incisiu amb Gerry Adams quan no apareix l'altra versió de Gerry Adams, que pot ser semblant a la d'Otegi així, que és dir, vale, bé, és un tio que estava en l'estructura, però és un tio que, justament perquè estava dins, és el que pot afavorir tal. Me pareix que el tractament de Gerry Adams probablement no és just perquè falta aquesta altra versió. I sobretot jo crec que sí que els britànics queden com uns colonitzadors, però, exactament, una part molt important dels Troubles va ser que ahir hi havia una altra part de la població fent animalades també, i ell s'ha quedat totalment opacada. Aleshores jo, no sé, vull dir, tot el segrest i l'amor de la mare fadrina, vull dir, les històries que ell tria són històries que sí que te fan veure una deshumanització per part de aquestes persones que estan en realidad solo esa, la de la madre, es la que es clarísimamente de una deshumanización total. Y de hecho les cuesta muchísimo a los responsables asumir su responsabilidad y muchos la siguen negando décadas después, y en realidad tampoco se sabe muy bien por qué la mataron. De fet, la teoria del tio del llibre, si no recordo malament, és que va ser una ordre de Gerry Adams, encara que ell no reconega i diga que no, però que va ser una ordre de Gerry Adams. Aleshores, el tema, vull dir, jo sí que veig ahí que el llibre està superguai en això, però és de veres que ell se centra en parlar d'això, i com se centra en parlar d'això, queda un poquet oscur l'altra part. ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Esa es la nueva sensación. Es que es inevitable que pase eso. Si tú vas a explicar una de las partes de un conflicto y no la otra, porque no te da tiempo, porque no tienes fuentes o por lo que sea, y solo es anecdótico, pero sí que explicas que la otra parte está apoyada por el gobierno británico, al que pones a caer un burro, porque lo pones, o sea, queda fatal el gobierno británico.
Y además el ir a una imagen más o menos romántica y desde luego está claramente justifica en el libro las motivaciones de la parte católica para sentirse en un estado de degradación y de sí, sobre todo que es eso, que ayuda mucho. A mí me ayuda mucho también a ver cómo estaban o sea, qué impacto había tenido el hecho de que el gobierno británico haya estado durante siglos asediando y quedándose territorio. Entonces, partiendo de ahí, yo empaticé mucho con el decir, como la sociedad irlandesa, más allá del conflicto de los dos bandos, ¿no? O sea, cómo afectaba el conflicto también a la sociedad. Entonces, a mí no me pareció para nada... O sea, sí, que a lo mejor, pues eso, la visión de Gerry Adams sí que queda como un poco, pues, porque es todo el rato como la parte más militarizada, ¿no? Pero... Y más, no sé. y más sinvergüenza, más caradura. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que ya nos pasamos muchísimo de tiempo y la divinidad nos va a lanzar un rayo purificador que nos impediría seguir hablando en próximas semanas con vosotros. Muchas gracias, Marta Peneu. ¿Has llegado? He llegado, estoy presencialmente. Has podido estar, que hace hacía tiempo. Ha sido un placer. Y Andrés, muchas gracias, como todas las semanas. Esta semana que ve. Nos vemos la semana que viene. Veu. Adiós.